La idea es así. Ahora vamos a hacer una bendición. Tenemos que llevar la mesa. Vamos a hacer una bendición del pan y el vino, remedando lo que Jesús hizo en la última cena, resignificando eso que se hizo en ese momento, porque ahora se va a hacer para la nueva humanidad. Y después viene el trabajo comunitario. Vamos a preparar toda la comida, el fuego, la música, de modo de llegar a las 12, 12 y media a comer. Así que los invito a pasar para allá. Entre lo que nos ha pedido es que contemos por qué estamos aquí, por qué llegamos aquí. Pero no es que voy a hablar de mí, sino que voy a hablar de lo que el Padre pide y cuando uno responde. Yo y cada uno de ustedes, en la medida que responden a lo que el Padre les pide. Yo voy a contar lo que sucedió cuando yo respondí al Padre. Yo me casé, tuve 4 hijos con mi primera mujer, que me enseñó que las esposas son madres de sus maridos también. O sea, no solo madres de sus hijos, sino madres de sus maridos, ¿no? Esa paz que uno consigue cuando vuelve al hogar con problemas y todo, y la mujer te calma, ¿no? Eso yo lo aprendí con mi primera esposa. Después vino una segunda que tenía que obligarme o ayudarme a romper los lazos familiares y religiosos de que los matrimonios duran hasta que la muerte los separe. Y no es así. Pero alguien tenía que sacudirme para que no fuera así. Y eso fue como un interregno de 3 años para encontrar a mi pareja cósmica, con la que parece que anduvimos en otros tiempos también, y que me venía a enseñarme y a desarrollar mi divino femenino. Porque siempre fui hombre, en todas las encarnaciones. Entonces tenía una deuda, y más en este momento donde hay que revalorizar el divino femenino. Y me mandaron nada menos que a ella, Pobre, para que cumpla esa tarea tan hermosa que le habrá costado, pero bueno, habrá conseguido algún objetivo porque aquí estamos, ¿no? Así que un día nos fuimos a la isla, 17 años empezamos en el 2007, nos conocimos haciendo teatro, faltaba un primer actor para la obra que estaba representando y yo dije, ¿hay un lugar? Y entonces yo fui Don Filiberto y ella fue Mariana, la empleada doméstica de Don Filiberto. Y a partir de ahí, bueno, vivimos 17 años juntos y separados, porque a veces estábamos juntos, después cambiábamos de casa, después nos volvíamos a juntar, ¿no? sí, nos juntamos en Paranacito. Y nos volvimos a juntar en Paranacito, creyendo que nos íbamos para ir a una isla en el tiempo de la pandemia, donde lo mejor era vivir fuera, lejos. Pero resulta que el padre hace 2 o 3 meses nos dijo que nosotros hicimos allí la precuela. ¿Vieron que ahora se hacen las series, se hacen las secuelas, se hacen las precuelas? Bueno, la precuela de esto, de este huerto, fue nuestra estancia en Paranacito, donde hicimos un huerto, donde empezamos a vivir solos, digamos, en la naturaleza, porque teníamos el río acá, la selva alrededor y los vecinos lejos. Todo vida. Todo vida que crecía, todo los vida. perros, los animales, los pajaritos, los pescados ahí en el río, alguna iguana que pasaba, sí, la grandiosidad, las gallinetas la grandiosidad de que la nos comían los zapallos, en fin, aprender a vivir en la naturaleza. Y Marta, desde que yo la conocí, ella hablaba todo el tiempo. Bueno, empezamos a descubrir la naturaleza, porque en la casa que yo vivía en Hurlingham no había ni siquiera 10 centímetros de tierra, solamente macetas. Entonces empezamos a cultivar allí, un bancal, 2 bancales, 20 bancales. Después agarramos los 2 terrenos de al lado, que como no eran de nadie, también los cultivamos, pusimos zapallo, lechuga, todo. Creyendo que, bueno, estábamos aprendiendo eso, y en realidad estábamos aprendiendo eso, pero no para ahí, sino para acá. Uh-huh. Y un día entonces Marta, después de su proceso, bueno, Marta todo el tiempo decía, mi lugar es Capilla del Monte, mi lugar es Capilla del Monte, mi lugar es Capilla del Monte. Ahora dice que no quiere estar, bueno, vamos a ver si no está. Pero me lo metió tanto
que en algún momento yo dije, por ahí yo tengo que ir a Capilla del Monte. Y fue así que vine para acá. Porque un día, no, vamos antes. Un día ella, después de su proceso de cáncer, se cura, termina todo, vuelve a la isla y me dice, necesito estar sola. Y entonces me volví a Buenos Aires para dejarla sola, recomponerse después de todo ese proceso doloroso y largo, 3 operaciones y la presencia siempre de María, de María, de María, cada vez que ella cerraba los ojos en las las quimios. quimios, aparecía María, y entonces vivió con un estoicismo y con una valentía ese proceso que Sí, no es fácil. Pero todo el tiempo yo lo veía a Jesús, después que me acompañó todo el tiempo el Espíritu Santo, porque cerraba los ojos, yo lo he contado eso, y veía al Espíritu Santo pero era un blanco destellante, era muy, muy llamativo. Y Madre María todo el tiempo acompañándome, ¿sí? Son cosas que uno siente por dentro, las vive por dentro, lo siente desde el corazón y quererlo pasar a palabras es muy difícil. Pero esto es la emoción, ¿no? Estuvieron siempre conmigo. Eso es lo que yo sé. Y siguen estando. Y entonces, bueno, me vuelvo a mi casita de Burlingame, que yo se la había prestado a mi sobrino, y yo pensé que solo me volvía para eso, a ver qué hacía, pero pasaron muchas cosas en esos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre. Bueno, digamos que entre medio escribí un evangelio. En la isla terminé escribiendo un evangelio sin saber por qué, hasta que me encontré con Ani, que también vino de la mano de Marta, porque yo a Ani no la conocía, y Ani me hace una lectura de registros y me dice por qué yo estaba escribiendo el evangelio, por qué había hecho el grupo de WhatsApp, Escuela de Jesús y el Plan Divino. Plan Divino le pusimos. No sé, se me ocurrió. Se me ocurrió, dice. Se me ocurrió. Claro, nada. Y después no canaliza. Nada es ocurrente porque incluso cuando uno hace retrospectivo, cómo Todo está, llegamos, ¿viste? claro. Bueno, por desde eso me que nos pidieron que lo conocimos, cuenten. por qué nos conocimos. Claro. Entonces uno después cuando pasó el tiempo, mira para atrás y dice, wow, me estuvieron mostrando el camino y yo ni enterada estaba de que estaba haciendo el camino. Yo Porque- decía, vamos a Paranacito, vamos a Paranacito. Porque digamos algo, ¿por qué terminamos en Paranacito? Porque mi esposa interregno, entre la madre de mis hijos y la madre María, esos 3 años, fuimos 4 o 5 veces a Villa Paranacito, porque ella tenía con el cuñado una casa en una isla. Sí. Y entonces cuando ella me dice, cuando ella vende su casa y dice, quiero que nos vayamos a algún lugar más lejos de acá, Sí, en digo, realidad fue vamos mi a hijo. Paranacito, que está lindo. Mi hijo me Y nos regala fuimos una a Paranacito remada para... justamente porque conocía yo Paranacito por mi segunda señora, por mi segunda pareja. Así que fíjense cómo hasta ella cumplió también Sí. ese destino Y para en, nosotros. y en realidad el inspirador de esa idea fue mi hijo que me regala para un cumpleaños una remada por el Tigre. Entonces cuando nos íbamos remando, los 4, porque estaba mi hijo con mi nuera y nosotros 2, y se me empezó a meter por las islas. Dije, ay, qué lindo que es esto, qué lindo debe ser vivir así. Y ahí empezó, ese fue, digamos, el germen. Y de ahí, bueno, surgió buscar un lugar similar y terminamos en Paranacito, a partir de esa pareja que él había tenido. Pero todo es como, qué Todo sé es como yo, está marcado, claro, ¿viste? uno dice, qué flashero. Sí, no es flashero, que te van llevando. Y en esos 3 meses, que yo se supone que, bueno, yo no sabía que eran 3 meses. Yo digo, algo tengo que hacer porque no puedo estar en Buenos Aires. Pero resulta que mi sobrino, al que yo le había prestado la casa, él estaba en un proceso de adicción de drogas, él y su pareja. Así que en esos 3 meses sirvió para recomponerlo un poco y para volverlo a mandar con su madre, a vivir con su madre. Ya la tarea es de ellos, ¿no?
Y en esos 3 meses, un día prendo la computadora y veo chakras del cielo. No, chakras del cerro. Del reino. No, no. Pero ellos publicaban chakras del cerro. Y yo digo, uy, mirá, se vende. Digo, para mí. Digo, ¿y en dónde? En Capilla del Monte. Digo, bueno, tengo que comprar ahí. Y entonces me vengo acá y veo que las chakras del cerro, en el cartel dicen chakras del reino. Y yo venía a describir el evangelio del reino de Dios. Entonces dije, este es mi lugar. Y me atiende el dueño de estos terrenos, me los vendió a un precio accesible. Y bueno, y entonces lo compré. Pero si él no hubiera hecho eso, y no hubiera hecho esta casa, no estaríamos hoy Si aquí. lo hubieras peleado un poco. Entonces compré 2 hectáreas para el huerto. Y entonces yo digo, ya que Ani y Paula están canalizando un curso de péndulo, digo, justo los 3 meses que yo estoy en Buenos Aires, eran 6 clases cada 15 días, octubre, noviembre y diciembre. Justo. Y ahí conozco a todo el grupo del péndulo, del que sale Carlos, del que está Ani, del Paula, Anis, no, pero bueno, Ani viene por Paula, y 2 o 3 personas más que todavía no han llegado, pero van a venir. En su momento estarán aquí. Son parte. Así que era de casualidad que yo iba a aprovechar el curso nada de es péndulo. casual, nada es Y mientras casual. tanto, compro los terrenos, vengo, y cuando compro los terrenos, termino de comprar los terrenos, una persona de España me dice, Eduardo, tengo un mensaje de Sanat Kumara para vos. Eso era el viernes que yo compré. Y entonces, bueno, vine para acá, ya está. Y Paula, que canalizaba a mi Metatron, porque yo soy de la mónada de Metatron decía huerto, ¿no? Así que teníamos que hacer el huerto. Lo primero era el huerto. Entonces empezamos a limpiar allá, empezamos a limpiar el huerto, y después empezaron a hacer la casa. La casa la iban a hacer al lado del huerto. Y yo le digo a Jorge, de acá no se ven los cerros. Eduardito, te cambio el terreno. Empezó a construir acá. Acá no había camino. O sea que tardó un mes en abrir el camino, porque no había camino. Vos viniste a la ceremonia, que cuando hicimos la ceremonia de consagración, fuimos por un senderito, porque ni siquiera había nada, no había nada. Así que me dio este terreno. Bueno, no sé. No, ¿Sabés ¿cómo no que sé? recordé Ya está. Sí. de ese encuentro Está que nos firmado. hablaban de huerto y que pienses a lo grande en un Sí. huerto, no en el huerto que Sí, tenías me en acuerdo. Paranacito? Sí. Esta semana recordé que otro de los mensajes fue decirle a Eduardo que prepare el almuerzo con Marta. No, ¿Te acordás? no me acuerdo. Me vino como un flash esta semana. Sí, Almuerzo. ¿viste? Vuelta de cebolla para que pique ya. No, que lloro ahí. No. No, Yo la cebolla me la vino como pica un otro. flash, Qué bárbaro. ¿viste? Bueno, fíjense que así estamos, porque nosotros ya estamos acá, esto ya está constituido. Así que lo que les pido ahora, entonces, que nos paremos, porque vamos a rememorar el significado de la bendición. ¿Querés esperar a Ani con Ah, estas ¿esperamos? 2 mujeres? Sí, entonces hacemos esperamos. un ratito de... Esperamos, sí, es verdad, perdón, tenés razón. Les cuento más para entretenerlos, porque lo iba a contar después, lo cuento ahora, porque después tenemos la verdadera bendición, ¿verdad? Esto que vamos a hacer ahora, bueno, después lo digo. Resulta que yo compro los terrenos un día viernes, vengo acá, me quedo hasta el lunes. El día sábado vamos a firmar, porque firmamos, tengo todo legal y todo, no sirve para nada, pero tengo todo firmado. Fuimos a Cruz del Eje y me dice esta señora de España, que es muy llamativo, porque el primer mensaje viene, si bien viene de Sanat Kumara, viene de España. Ustedes saben que entre España y América hay un puente arcoíris, ¿verdad? Que nos está transfiriendo esa energía de España para que nosotros seamos la nueva humanidad. Entonces viene el mensaje de España, Sandra García me dice,
tengo un mensaje de Sanat Kumara, pero te lo tengo que dar el lunes cuando vuelvas a Buenos Aires. Bueno, dámelo el lunes. Cuando llego me dice, decile a Eduardo que construya una casa humilde con más de un dormitorio, porque ahí va a haber gente que tenga que ir, que no pueda comprar que no pueda comprar su terreno y hacer su casa, o gente de paso. Que hagan el fuego de la consagración de los terrenos. Y bueno, y los hermanos de Shambhala agradecen tu fe y tu dedicación. Bien. Bueno, entonces, yo que soy más, supongo que como Hilarión, más terrenal que celestial, digo, ceremonias, yo no soy mucho de las ceremonias. Pero, digo, bueno, tengo que hacer una ceremonia de consagración. Bueno, y Sanat Kumara dice que hagamos un fuego de la consagración, que yo pensé que era la consagración del huerto, y después supimos que era la consagración de todos los terrenos. Porque acá hay nada menos que 144 rajas. Si el número le dice algo. Y entonces programamos para el día 15 de noviembre, luna llena, como hoy. Anoche hubo luna llena, el 15 de noviembre también, el 15 de noviembre esta pareja se formó, el 15 de noviembre. Hicimos la ceremonia de la consagración con 5 personas, o pongamos 4 y medio, porque una era Maggie, Sí, mi amor. que mi amorcito Sí. tenía 1 año, Sí. y después estaban las 2 Alicias, Sergio Vanus y su esposa, padres de esa bebé hermosa, que vinimos a la noche entre las espinas. Ella se sentó con el cuenco, Alicia sacó unas fotos, Sergio, como buen Urma, defendió el terreno contra los oscuros. Era muy, muy interesante. Y yo parado frente a ellos 4, haciendo un fueguito en la tierra, porque averiguamos cómo lo hacían los comechingones, y entonces teníamos que limpiar la tierra con un palo, hacer el fuego, después echarle agua, y después taparlo con piedras, y cuando vayamos al huerto van a ver el fuego de la consagración allí. Sergio Vanus me trajo un cuarzo guardián, que está depositado ahí, y que tenía que guardar las fuerzas contra los oscuros, mientras yo volviera, porque eso fue en noviembre, yo volví en febrero, en enero. Así que es tan interesante la historia, ¿no? Para mí, yo qué sé, tan interesante como dice ella, porque cada puntada lleva al siguiente, ¿no? Hilo y puntada, ¿cómo no hay puntada sin hilo? Sin ¿Cómo hilo, no? Bueno, sí. así. Entonces, cuando estoy por venir, llega un mensaje de Chile. Teníamos España. Viene Chile. Omri me dice, tengo un mensaje del Padre para vos. El mensaje es que tenés que tener un báculo. Yo tendría que tenerlo ahora en la Vos mano. sabés que estaba Pero bueno, acordándome ahora. pero lo vamos a usar después porque ¿Lo traigo? No, pero es que viene después. Después lo vamos a usar en la otra bendición. Un báculo hecho con un palo del lugar y tenés que dar 3 golpes. El primero lleva la bendición, lleva el retumbar hasta el centro de la tierra, hasta Shambhala. El segundo rescata eso hasta la superficie y el tercer golpe lo esparce por toda la humanidad para dar por iniciada en la fisicalidad el nuevo mundo. Wow, yo que no hacía esas cosas, siempre las hice bien. Porque a partir de allí todo empezó a andar bien. Todo empezó a andar bien. Y yo ahí entendí, yo soy la resurrección y la vida. Porque yo decía, yo soy la presencia divina cumpliendo el plan de Dios en la tierra. Y no entendía por qué Jesús decía, yo soy la resurrección y la vida.
Jesús dice en el libro de oro de Saint Germain, el libro del Yo Soy, Jesús habla en un capítulo y dice, yo soy la resurrección y la vida. Y cuando yo estaba por iniciar mi ministerio, busqué una frase, una idea que me guiara y la encontré y fue, yo soy la resurrección y la vida. Yo decía, ¿qué quiere decir yo soy la resurrección y la vida antes del Calvario, de la resurrección, de la muerte? Y lo entendí después, lo entendí hace poco, hace 1 o 2 meses, porque cuando él le decía a Nicodemo que tenía que volver a nacer, y Nicodemo le decía, pero ¿cómo? Tengo que volver al vientre de mi madre, ¿no? Y Jesús le decía, no, hay que renacer del agua y del espíritu. El agua es la vida y el espíritu es entregarse a la voluntad de Dios. Nosotros nacemos para hacer nuestra voluntad, porque el Padre nos dio el libre albedrío. Hacé lo que quieras. Y entonces aprendemos, nos desarrollamos. Pero en ese aprendizaje, un día descubrimos que mejor que hacer nuestra voluntad es hacer la voluntad de Dios. Y entonces ahí estamos resucitando. Porque vivimos una vida 3D que es holográfica, que es falsa, que es una obra de teatro para aprender, pero no es la verdadera vida. Entonces, cuando comprendemos eso, que hacer la voluntad de Dios es la verdadera vida, ahí es donde Jesús murió en la 3D y resucita en el Padre. Y dice, yo soy la resurrección y la vida. Ahí entendí el mensaje de Dios. Y ese es el objetivo que cada uno de nosotros tiene que tener. Es decir, experimentar todo lo que la tierra nos da, ¿no? Y aprender todo lo que podemos, para después ¿qué? Terminar en lo que tiene que ser. ¿Qué puede haber más perfecto que la voluntad de Dios? Entonces, cuando nosotros entregamos nuestro libre albedrío y se lo damos a Él, empiezan a suceder todos estos milagros. Así que bueno, vamos a resignificar lo que Yeshua hizo en la última cena, Jesús, que es bendecir el pan y el vino.